Bienvenidos al Cuadrante Alfa, un podcast de opinión. Mi nombre es Andrés Balaguer y junto con Iván Darío Huertas, @Iván Dacho, le damos la bienvenida a cada uno de ustedes que nos escuchan y nos ven en las diferentes plataformas en donde estamos. Ya saben que estamos en YouTube, en Spreaker, en Apple Podcast, en Spotify y en muchas plataformas más, para que por favor nos sigan, nos compartan y también nos acompañen en cuadrantealfa.com, en el grupo en Telegram y en @cuadrantealfa en Twitter. Le damos la bienvenida al candidato Juan Montoya por el número 10 del partido Fuerza Ciudadana. Bienvenido a este episodio podcast del Cuadrante Alfa. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Aquí atento a contar un poco sobre esta candidatura, sobre lo que hemos hecho en la ciudad de Bogotá en los últimos años. Y pues nada, nuevamente agradecerle a Iván y a Andrés. Listo, Juan. Entrando ya en materia y como candidato al Consejo por la Ciudad de Bogotá, ¿qué balance nos puede dar sobre la gestión de la alcaldía de Claudia López en estos 4 años? Bueno, la administración de Claudia López la he venido criticando ya hace bastantes años. Yo confieso, y bueno, fue público en algún momento, yo voté por Claudia López. Yo miraba las opciones en ese momento y no veía, digamos, como posibilidades reales de, primero, de que ganara una fuerza progresista y segundo, que el candidato con el que más simpatizaba en ese momento, que era Holman Morris, pues tenía unas resistencias bastante grandes. Digo, simpatizaba no con él, sino con la fuerza que él representaba. Tomé la decisión, digamos, con un poco de malestar y desconfianza, votar por Claudia López, pero bueno, nos dimos cuenta de lo que fue su administración. Dos hechos puntuales de muchos que son problemáticos en su administración. Uno, cómo manejó la pandemia. Creo que le quisieron manejar una narrativa, un relato de que lo estaba haciendo muy bien. Eso lo hizo a través de medios de comunicación y a través de la fuerza política y mediática que ella tiene. Y el segundo hecho que me pareció nefasto fue el tema del estallido social. El manejo que le dio me parece que fue terrible, terrible, terrible. Y bueno, eso es lamentable. En materia de seguridad, pues todos vemos que hay unos inconvenientes bastante grandes, bastante fuertes, hay unos retos gigantescos para la ciudad, pero pues ahí también hay que ser sinceros. Es un problema que siempre se ha mantenido. Por supuesto, se iba a profundizar después de una pandemia. La reactivación económica ha sido bastante lenta. Eso ha tenido un impacto muy grande en las familias colombianas, principalmente en las poblaciones vulnerables de la periferia de la ciudad, y por supuesto eso va a tener un impacto negativo. Y otros hechos importantes es el crecimiento de las bandas delincuenciales en el país. El gobierno anterior poco o nada hizo para tener, digamos, darle un trato especial de inteligencia, de darle golpes a estas bandas, pero lo que hicieron ellas fue crecer y por supuesto llegaron a Bogotá y ahorita tenemos esos rezagos. Y así bastantes temas de la ciudad. Listo. ¿Cómo ha visto la relación de este Consejo Distrital con la alcaldía de Claudia López? Úpale, el Consejo de Bogotá. Yo he venido diciendo también hace varios meses que tiene muchas bancadas de gobierno Claudia López. Con la que inició el Partido Verde, pues se le fraccionó. Tuvo inconvenientes grandes con diferentes concejales y concejalas de su propia bancada, pero logró reconfigurar esa fuerza política de la mano del Partido Liberal. Hay una cantidad de partidos que la critican en medios de comunicación, pero en el Consejo le votan todo. En el Sí, Consejo le dicen sí a todo. En el Consejo hacen sus negociaciones, hacen sus acuerdos. Por supuesto, no son acuerdos públicos y terminan votándole absolutamente todo. Claramente se ha mantenido pues en oposición las bancadas que iniciaron como oposición, lo que hoy se conoce como Pacto Histórico o la Coalición Colombia Humana, UP Maíz, el Polo Democrático, que creo que jugó un papel determinante Carlos Carrillo en todo este periodo normativo para rescatar un poco el Polo Democrático que había apoyado a Claudia López y que en un comienzo que hacía parte, digámoslo así, de esa planadora de la alcaldesa. Y bueno, se han mantenido firmes. Yo creo que es natural que ahorita digamos que se mantenga, se consolide esa lógica de oposición férrea. Yo tengo unas críticas con esas dinámicas de oposición, de independencia y de ser bancada de gobierno,
pero pues también se debe entender el juego político, ¿no? Las dinámicas políticas, y está bien que mantengan esa oposición férrea. Y pues nada, no me sorprende lo que estamos viviendo hoy en el Consejo de Bogotá, lo que estamos viviendo hoy en la ciudad de Bogotá. No me sorprende que hayan unas maquinarias consolidadas de la mano de Claudia López, lo permitió su secretario de gobierno, su actual secretario de gobierno. Pues claramente el trabajo de ellos es hacer que se engrane o se engrase esa maquinaria dentro del Consejo de Bogotá, y ahí van sacando las cosas que ellos tienen que sacar adelante, muy a pesar de los bogotanos en diferentes temas. A mí me recuerda mucho el consejo de cuando Samuel Moreno era alcalde, que los de la U, los de Cambio Radical salían en medios a criticar a Samuel Moreno, ¿no? Samuel Moreno de izquierda, que bueno, pues digamos que salían a criticar, pero ahí estaban en el carrusel y estaban aprobándole todo. Muy parecido. Entonces, nada, es chistoso volverlo a ver, pero ahora con Claudia López. Pues como dicen por ahí, ¿no? La chequera de la administración alcanza para todos, para todas, y allá están felices. Lamentablemente, yo creo que el gobierno de Gustavo Petro, o mejor, la llegada al poder por parte de una fuerza progresista, yo creo que está permitiendo que en el país y también en la ciudad de Bogotá, creo que todavía ha habido timidez por parte de los sectores alternativos y de las organizaciones sociales, pero se está gestando una oportunidad para empezar a hablar de cambios estructurales. Y cuando digo timidez es que en la ciudad de Bogotá tenemos que replantear cómo está funcionando el Consejo. Tenemos que replantear cómo está armado el aparato institucional, cómo está armado el Estado mismo colombiano, no solo en Bogotá, pues, sino en todo el país, por supuesto. El Consejo de Bogotá es la máxima autoridad político-administrativa de la ciudad, eso lo tenemos claro, pero es la máxima autoridad político-administrativa, es decir, el Consejo de Bogotá hace parte del Ejecutivo, y uno por allá en sus adentros, o la mayoría de los ciudadanos y de las ciudadanas entienden o conciben el Consejo de Bogotá y todos los consejos, como es un cuerpo colegiado, lo concibe que hace parte dentro del legislativo. Entonces uno hablaría, no, de separación de poderes, pero es que en Bogotá, digamos, no puede haber una separación de poderes. Hay unas dinámicas de oposición, ¿cierto? Hay unas bancadas que se declaran en contra de la administración distrital, y digamos que eso está bien, pero todos tienen que trabajar en pro de la administración y tienen que aprobar presupuestos, pueden meter las manos a través de proposiciones en el Consejo para modificar diferentes planes, proyectos, programas de la administración pública. Y eso se presta para que los concejales, como en teoría representan unas comunidades o unas organizaciones, pues, y son de alguna manera el sustento electoral que ellos tienen, claro, le meten mano buscando presupuesto para esos diferentes proyectos y esos diferentes planes y temas de los que ellos están trabajando. Entonces ahí hay más que una correlación de fuerzas, es trabajando todos hacia sacar adelante la administración pública. En teoría eso está bien. Digamos, eso está bien, pero se presta para que pase lo que está sucediendo, y es que haya mermelada para todos. Y hay el tema de la consulta anticorrupción que impulsó la misma Claudia López. El 7 veces sí, debo decir que yo voté 7 veces sí. Yo también. Pero en nada, ni siquiera en un saludo a la bandera, en letra muerta por parte de la alcaldesa. Bueno, yo en esa sí no caí. En la de los 7 veces sí, la verdad no caí. Eso fue en mis épocas donde todavía había un espíritu un poco más sectario dentro del cuerpo de Juan Montoya. Yo tenía una desconfianza gigantesca, siempre he tenido desconfianza con Claudia López, pero también es una mujer muy hábil. Ella ya dijo, soy de centro derecha, cuando estaba en elecciones en el país, después del 7 veces sí. Después dijo, yo soy de centro izquierda, para ganar adeptos y apoyos para la alcaldía de Bogotá. Y claramente uno a veces piensa, no puede ser no puede ser tan descarada una persona, pero sí, y nos va engañando, y con el 7 veces sí engañó a millones de personas que apoyaron, no solamente votaron, sino que le hicieron campaña. No, y ella dio pistas. ¿Señor? Ella dio pistas cuando movió la fecha en acuerdo con Paloma Valencia, y ahí nos dio la pista clara de que no le importaba que ganara, que antes no quería mover la fecha para que no ganara, pero usarlo sí como trampolín. Y casi gana, porque estuvo muy cerca, ¿no? Por poquito, sí. Varios de los puntos. Entonces, sí, no, yo afortunadamente, digamos, en esa no caí, pero pues
Y tenía también unos cuestionamientos con bastantes de los puntos, ya no los recuerdo muy bien. Uno hablaba de los periodos en el Congreso, yo tengo ahí Sí. unos reparos. Yo creo que para hacer un buen ejercicio político se requiere por lo menos 2 periodos en cada una de las cámaras, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, hay varios temas para revisar. Otros en materia de transparencia creo que son fundamentales y ya digamos que la normatividad ha avanzado de manera significativa en algunos puntos. Juan, teniendo en cuenta esto que nos dice sobre el 7 veces sí y teniendo en cuenta la forma como votó la ciudadanía en Bogotá hace 4 años, ¿no? Y toda esa transformación, todo ese tránsito que hemos tenido, pandemias, crisis, protestas, estallido social y demás, ¿cómo cree que ha cambiado esa ciudadanía, ese elector de Bogotá para estas elecciones? Yo tengo varias preocupaciones. Yo creo que el estallido social, por supuesto, lo comprendo como una reacción espontánea por parte de una ciudadanía que estaba cansada, con hambre, que no aguantaba una serie de reformas, las reformas que estaba sacando o los proyectos que estaba sacando mejor la administración del gobierno nacional anterior. Eh, Ese estallido social significó, lamentablemente, pues terminó en actos de vandalismo, digámoslo así, de enfrentamientos. Lamentablemente, digamos, profundizó una ruptura que hay en la sociedad, hay que decirle una ruptura de clases. En Bogotá muchos venimos sosteniendo hace un tiempo que hay un fenómeno llamado, que con algunos conocemos como el arribismo. Eso creo que se terminó profundizando y creo que se vio y se sigue viendo en lo que se conoce como la clase media. La clase media puede ser estrato 2, puede ser estrato 4. La clase media es una cosa ahí sin forma muy amplia, ¿no? Pero hay una clase media, digamos, que se endeuda, pero trata de vivir bien y tiene una ambición aspiracional interesante y de alguna manera como que protege a unos sectores económicos que están más arriba de ellos. Lo que yo estoy, digamos, concibiendo es que ese estallido social profundizó, aumentó esa brecha, digamos, entre clases sociales, por decirlo de alguna manera, pero también permitió o generó una posibilidad de que llegara un nuevo gobierno, pues digamos, diferente, ¿no? Popular, alternativo, como lo que puede representar el gobierno de Gustavo Petro. A un año de haberse elegido el gobierno de Gustavo Petro, que cayó en un error gigantesco, creo que todos caímos, era que estábamos hablando del cambio. O sea, ganaba él y ya todo cambiaba. De alguna manera eso se generalizó entre la sociedad colombiana. El primer mes, 2 meses, 6 meses, un año, y los cambios no se han visto de manera profunda. Claramente ha habido unos avances gigantescos. Con solo voluntad política ha habido unos cambios, digámoslo, significativos o unos avances, mejor, más que cambios en materia de paz, la voluntad política hacia la paz total, en materia de la entrega de tierras, de adquirir las tierras, etcétera, etcétera, deudas que venían de los gobiernos anteriores, pero no ha sido suficiente, por lo menos para las ciudades capitalinas, donde se vive en una burbuja. De pronto en algunas regiones se ha sentido algunos de esos avances, se han sentido. Claro, en otras regiones se ha profundizado la violencia y ahí tenemos que seguir alzando la voz como la hemos venido alzando hace muchos años, en temas de masacres, por ejemplo, u homicidios selectivos, como llaman, o en las ciudades como Bogotá, y yo me atrevería a decir que Medellín, no conozco bien qué está pasando con la ciudadanía de Medellín, de Cali, pero en la ciudadanía de Bogotá, que vive en una burbuja, como le decía ahorita, de esa clase media, que no ha visto esos avances y que sigue esperando los cambios, pero que un sector importante, estrato 1, 2, 3 y de ahí para arriba, que tienen carro, ¡pum!, la gasolina sube. Con todas las justificaciones, quienes entendemos lo que está sucediendo. Pero eso es un impacto negativo para los bolsillos de unas personas que venían ya con la economía golpeada. Entonces, no ve el cambio, no ve de cerca esos avances que sí se ven en unas regiones, pero al contrario terminan siendo afectados. ¿Cuál es mi preocupación? Un gran sector de la sociedad creo que no va a salir a votar en este proceso electoral del domingo que se avecina. Y lamentablemente creería que gran parte, no puedo hablar de porcentaje, no me atrevo a decir, pero gran parte de esos sectores van a ser personas de opinión que pueden votarle a los sectores alternativos. Entonces yo creo que ahí vamos a tener un riesgo y un reto, y hemos tenido un reto bastante grande, quienes nos ubicamos en los sectores alternativos y de opinión.
quienes no tenemos un voto amarrado, sino quienes estamos tratando de convocar a las personas a votar a punta de propuestas, a punta de ideas, a punta de algunas iniciativas, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que yo estoy viendo es que va a haber un sector muy grande que no va a votar, no me atrevo a decir cuánto, pero puede ser determinante para un proceso electoral, como por ejemplo ser mayoría en el Consejo de Bogotá, o por ejemplo lograr que gane la única, a mi juicio, fuerza alternativa, perdón, me están dando la llamada, como la que representa a Gustavo Bolívar. Entonces tengo esa preocupación, lo dejaría hasta ahí, no sé si hay alguna Sí, pregunta adicional. ahí pasamos a otra pregunta. ¿Qué significa Fuerza Ciudadana y a la vez qué significa el gaitanismo? Tengo entendido que usted es el candidato gaitanista y a la vez de Fuerza Ciudadana. Sí, pues arrancamos y yo ni me presenté. Bueno, Fuerza Ciudadana es un partido que como partido, es decir, con personería jurídica, es nuevo. Pero es un partido que tiene una historia, a mi juicio, muy interesante, muy bonita, por decirlo de alguna manera, que se ha cimentado en la organización social, de la movilización social y que se ha constituido siempre como un movimiento significativo de ciudadanos. Es decir, ellos siempre se han organizado recogiendo firmas para avalar una serie de candidaturas. Eso inició en el 2011 con Carlos Caicedo, que en su momento se presentó a la alcaldía de Santa Marta, venció a los clanes. Creo que el cambio en Colombia, digamos que no necesariamente inició en el 2023. Ha habido gobiernos alternativos, pero significativos en el 2011. Llega Petro a la alcaldía de Bogotá con la Bogotá Humana y llega Carlos Caicedo en Santa Marta con Fuerza Ciudadana. Claramente no, en un país centralista no tiene los mismos, digamos, darse a conocer o dar a mostrar lo que se pudo hacer en Santa Marta como si se pudo dar a conocer lo que pasó en Bogotá con la Bogotá Humana. Entonces Fuerza Ciudadana nace en el 2011 allá en Santa Marta con Carlos Caicedo. Carlos Caicedo termina su alcaldía, le fue demasiado bien, le fue tan bien que la candidatura que él apoyaba ganó en el 2015. Rafael Martínez. Rafael Martínez. Luego vuelven a ganar con otra candidatura a la alcaldía de Santa Marta, con Johnson. Johnson. Uh-huh. Y lo interesante es que electoralmente crecen. Carlos Caicedo en 2018 decide lanzarse a la presidencia de la República después de haber sido alcalde de Santa Marta, siendo un completo desconocido, sacó cerca de 500,000 votos. Yo voté la consulta por Carlos Caicedo. Muchas personas votamos por Carlos Caicedo, pues sabíamos que Petro iba a ganar esa consulta, pero nos parecía interesante una fuerza adicional que se estaba, digamos, gestionando en el país en cabeza de Carlos Caicedo. Él pues pierde, por supuesto, con Gustavo Petro. Creo que Petro sacó en ese momento como 2.800.000 votos, una cosa así. No, fue muy, o sea, fue una muenda, como dicen. Claro, fue una muenda, pero fíjese que ese es el comienzo del cambio en el país, porque Petro saca 2.800.000 votos en una consulta interna, que es una votación en teoría típica, ¿no? No todo el mundo vota por una consulta. 1, 2, superó la votación más alta en la historia del país hacia la izquierda, que había sacado Carlos Gaviria en el año 2000, ¿qué fue eso? 2006. Carlos Gaviria sacó como 2.600.000 votos. Toda la izquierda unida, la mayor votación que ha sacado toda la izquierda a los sectores alternativos en el país, pero Petro en el 2018 saca en una consulta interna 2.850.000, creo que fue una cosa así. Eso fue un crecimiento gigantesco. Uno, al sumar esa votación con la de Carlos Caicedo, creo que da como 3 millones. Es que a Carlos Caicedo creo que le quitaron una cantidad de votos, pero eso sumaba como 3.500, una cosa así. Esa votación fue mayor que la de Antanas Mocus en el 2010 con la Bola Verde, que había sacado como 3 millones a ras. No sé si ustedes recuerdan la cifra exacta, pero entonces Petro solito superó a la izquierda y Petro con Caicedo superaron a una votación que había sido histórica en cabeza de Antanas Mocus con la Bola Verde. Ahí arranca, yo creo que ahí arranca ya lo que estamos viendo hoy de unos cambios, que los cambios no son solo políticos, ¿no? Los cambios son culturales y son muy lentos. Los cambios culturales siempre son de largo aliento.
Pero entonces desde ahí vamos trabajando como sociedad, avanzando como sociedad, y quizá puede ser también de alguna manera parte del origen del estallido social, muchísimo antes de la pandemia, muchísimo antes de estos proyectos que estaba promoviendo el gobierno anterior de Duque. Entonces, Fuerza Ciudadana se empieza a consolidar como una fuerza ya importante en el país sin tener personería jurídica. Carlos Caicedo decide lanzarse a la gobernación del Magdalena. Era una locura, porque si bien habían, digamos, conquistado el electorado y la ciudad de Santa Marta, pues ya era otro tema, ¿no? Competir con los clanes políticos del departamento, ¿cierto? Donde estaba Cambio Radical. En esa época Carlos Fernando Galán era presidente del partido cuando avalaba a estos clanes políticos en la costa. Compitió y les ganó, les dio una pela, como dicen. No recuerdo bien la votación, pero creo que casi que los duplica a la siguiente fuerza que competía contra él. Ha hecho una muy buena gobernación. Hemos visto los ataques gigantescos. Yo creo que después de Gustavo Petro, sí, no creo que sea más, pero después de Gustavo Petro, Carlos Caicedo. Carlos Caicedo Duque lo bloqueó muchas veces. Ha tenido todos los ataques de la Procuraduría, de la Contraloría, de la misma Fiscalía. Han buscado inhabilitarlo como a Petro, han buscado tumbarlo de mil maneras, le han resucitado problemas que él tenía de hace muchísimos años sin ningún sustento, todos los ataques que uno se pueda imaginar, toda la resistencia también de las maquinarias y de los clanes políticos allá del Magdalena, pero ha sabido, digamos, como capotear eso, ha hecho una muy buena gestión y es favorito. Su hermana, que le retiraron su candidatura, era favorita, y en Santa Marta y en el Magdalena ellos son un hit electoral. Están así que allá el pacto histórico los apoya, todos van a competir contra ellos. Son ellos, digamos, como decir en Bogotá el petrismo, ¿cierto? La Colombia Humana o el pacto histórico, pues allá en la región están respaldando a Martínez a la gobernación y al alcalde que le tocó en menos de 8 días inventarse una candidatura para poder competir, creo que es de apellido Agudelo, porque tumbaron a la hermana de Carlos Caicedo. Eso es Fuerza Ciudadana electoralmente. Fuerza Ciudadana tiene unos estatutos que a mi juicio son muy interesantes. Es el único partido de Colombia que levanta las banderas del federalismo. Y eso ya es hablar en términos gruesos, ¿no? Constitucionales, sí. Hacer un cambio profundo en el país. Que me parece que estamos ya en tiempos de cambio y de pronto ya dentro de muy poco vamos a empezar a hablar de esos temas. Como una de las banderas que yo levanto, el de la democracia directa. Ahí ahorita hablamos de Gaitán. Fuerza Ciudadana es un partido que estatutariamente se define como feminista. Me parece que eso es fundamental y que los partidos tienen que girar hacia este campo. Y Fuerza Ciudadana, entre otras luchas que se entiende también bajo revoluciones de educación, revolución cultural, revolución, etcétera, también levanta las banderas de... Se me fue. Y se nos fue Iván, ¿no? No, aquí estamos. Bueno, las banderas del federalismo principalmente habla en términos de revolución. Y se considera como un partido socialista. Eso me parece interesante, con todos los riesgos que puede significar hablar de socialismo en Colombia, pero es un partido que se autodetermina socialista. Eso es Fuerza Ciudadana. Entonces, recibe la personería jurídica gracias a que, bueno, no pasó el umbral en la lista del Senado, no sé si ustedes recuerdan esa gran votación de Tobón, de otros personajes que estaban dentro de la lista del Senado. En Bogotá no recogieron firmas para avalar una lista a la Cámara de Representantes, lo hicieron en el Magdalena, su candidatura pasó el umbral, lograron consolidar una representante a la Cámara por el Magdalena, y gracias a eso y al Estatuto de la Oposición y bueno, todo lo que se ha venido gestando en el país en términos jurídicos en materia de representación, pues recibe la personería jurídica Fuerza Ciudadana, eso fue como en diciembre, enero. Se consolida como un partido e inicia a establecer o a constituir unas asambleas a nivel nacional, municipales y regionales para empezar a consolidar un proyecto político de izquierda e independiente al pacto histórico. Yo creo que eso es importante y por eso, digamos, también estoy yo dentro del partido. Fuerza Ciudadana se proyecta como un partido de izquierda, alternativo, independiente a Colombia Humana y al pacto histórico. Eso no significa que no apoyemos al gobierno del cambio.
irrestrictamente, ahí estamos incondicionalmente apoyando al gobierno del cambio de Gustavo Petro. Estamos en este momento, por ejemplo, en el caso de Bogotá, apoyando con toda nuestra fuerza, con toda nuestra energía. Pueden haber reparos, pueden haber algunas cosas o algunas dudas o algunas críticas, pero estamos 100% jugados para sacar a Gustavo Bolívar, alcalde de Bogotá. Y es una alianza, digamos, muy bonita que se fundamenta en el respeto y en la diferencia. Entonces, Fuerza Ciudadana se está proyectando como un partido de izquierda para el 2026. Esperamos que Carlos Caicedo sea candidato a la presidencia en el año 2026 y sobre eso muchos y muchas estamos trabajando dentro del partido. Entonces es como a grosso modo sobre Fuerza Ciudadana. No sé si tengan una pregunta sobre eso o hablamos del gaitanismo. Pues quiero aprovechar, aquí quiero aprovechar sobre el tema del gaitanismo y es para aterrizarlo más hacia el enfoque que va a tener Juan Montoya en dado caso que llegue al Consejo de Bogotá. ¿Cuál va a ser el enfoque de Juan Montoya, Fuerza Ciudadana, con su perspectiva sobre el gaitanismo dentro de Bogotá? Ok, y Iván, ¿también quieres hacer alguna pregunta sobre ese tema? No, si quieres, Andrés, le responde Andrés. Bueno, pues entonces, antes de responder la pregunta, inicio un poco, digámoslo así, atrás. Sí. A ver, yo vengo de una familia liberal, yo soy de origen liberal. Mi abuelo Macario Montoya, el papá de mi papá, era dirigente, en un principio liberal, en su municipio, en la Merced Caldas, en el departamento del Caldas, que es muy conservador ese departamento. Después de que, digamos, se posiciona como un político, Jorge Eliezer Gaitán, estoy hablando por allá en los años 30 y pico, acercándose a los 40, mi abuelo pues se fascina con ese líder popular que era Jorge Eliezer Gaitán y pasa de ser un dirigente liberal a un dirigente gaitanista. Entonces estaba ahí como que era liberal, como que era gaitanista, porque en ese momento pues el bipartidismo, ustedes saben, era lo que imperaba y digamos no existía una tercería o una fuerza política diferente. Pero Jorge Eliezer Gaitán se proyectaba como una fuerza política independiente porque él no era originariamente del Partido Liberal. Después, no sé si tengamos el tiempo y lo hablemos. Mi abuelo, al ser liberal y al ser gaitanista, y en ese sentido también mi abuelo era esposo, se había casado con la hija de un coronel del Partido Conservador. Esas historias de amor de aquellas épocas que generaban unos conflictos muy fuertes en las familias, pero que el amor era así. Mi abuelo y mi abuela Elvira Ospina estaban casados, a mi abuelo lo amenazan de muerte porque era dirigente liberal, era dirigente gaitanista, pero no le quitan la vida por estar casado con la hija de un general conservador. Entonces le dicen que no puede salir nunca de su casa, tiene que ir preso en su casa, en la finca, allá donde ellos vivían. Mi padre, Humberto Montoya, a la edad de los 8 años, le toca asumir la jefatura del hogar. Es decir, como el papá de mi abuelo no podía salir a hacer las transacciones, ellos tenían recursos, pues tenían tierras y ellos tenían trabajadores, lo que se llamaban agregados, y tenían que mercar y comercializar con las reses, etcétera, los cultivos, lo que tenían, etcétera, el café. Pues le tocaba a mi papá hacer eso. Entonces mi papá se convirtió en el hombre de la casa a corta edad. Y en los desplazamientos de su casa a hacer las transacciones en el pueblo, pues ustedes han escuchado hablar de los chulavitas, han escuchado hablar de los pájaros, han escuchado hablar de la represión, de la violencia por parte del Estado, del gobierno conservador contra el pueblo liberal. Pues a mi padre lo perseguían a los 8 años, lo escupían, le pegaban, lo amenazaban de muerte, lo torturaban porque lo tiraban contra el piso, lo pisaban, le pegaban entre varias personas, muchos de ellos policías, y mi padre creció con ese, digamos, con ese peso. Mi padre es víctima de la violencia, no perdió la vida por la violencia, pero la violencia sí trajo en él unos rezagos, unos temas muy fuertes en su personalidad y en su vida misma. Esa historia, digamos que yo la recojo, la heredo de alguna manera, y pues uno se va formando como un liberal, digámoslo así, o mejor, un rebelde, ¿cierto? Y empieza uno a tener como digamos, pone como objeto de estudio lo que fue la historia del país, lo que fue la violencia y lo que son las élites, porque las élites eran quienes estaban detrás de esos gobiernos, como todos en ese entonces.
Eh, Siempre escuché hablar de Jorge Eliezer Gaitán desde muy pequeño. Digamos que yo tenía una fijación también muy importante con este líder caudillo y empecé pues a leer lo que uno puede encontrar en medios digitales y demás. En el año 2016 yo conocí a Gloria Gaitán, a la hija de Jorge Eliezer Gaitán. Para mí fue fascinante, yo creo que ese es uno de los días más felices de mi vida porque la conocí, nos volvimos muy amigos y ella empieza junto con un grupo de jóvenes a contarnos como en detalle, de primera mano, cada uno de esos temas desde la violencia hasta este entonces y todo lo que ha pasado alrededor, primero del genocidio gaitanista, porque como les contaba, a mi papá lo torturaron, a mi abuelo lo amenazaron, pero había una cantidad de campesinos gaitanistas y de pueblo liberal que estaba siendo asesinado, que los expropiaban, digamos, los sacaban de sus tierras, los desplazaban y se apropiaban ellos de esas tierras. También hubo un éxodo, se habla de que hubo cerca de 200.000 campesinos, ciudadanos colombianos, gaitanistas y liberales que fueron asesinados en manos de paramilitares y en manos de fuerzas oficiales del Estado. Empecé como ya a conocer eso, me empiezan a contar la historia. La familia Gaitán cuenta con todos los archivos de su abuelo y padre, Jorge Eliezer Gaitán, y empieza uno como a conocer eso y ya uno ya empieza a entender qué es lo que pasa en el país. Conocí el concepto del genocidio gaitanista, entendí mejor el concepto del magnicidio de Jorge Eliezer Gaitán y empecé a conocer, aún no lo domino totalmente, pero empecé a conocer el concepto del memoricidio. No sé si ustedes han escuchado hablar de eso. Lo ha venido denunciando Gloria Gaitán. Y el memoricidio consiste en matar la memoria, en aniquilar la memoria de por lo menos todo lo, exacto, por lo menos todo lo que circunda a Jorge Eliezer Gaitán y al gaitanismo. Entonces eso a mí, pues digamos, me ha sensibilizado aún más, ¿sí? Pues me ha tocado de manera significativa. Y hemos venido reuniéndonos con Gloria Gaitán, conociendo su historia, conociendo sus luchas. Es una mujer que ha sido totalmente perseguida, estigmatizada, cargó con ese lastre del machismo de los políticos tradicionales. Por ejemplo, ya le decían, lástima que Jorge Eliezer Gaitán no haya tenido un hijo varón para que hubiera seguido su camino como si ella no lo hubiera podido hacer. Es una mujer que tiene una historia de vida muy bonita, pero también de mucha lucha, de mucha resistencia. Todos los sucesos que no se conocen alrededor de la muerte de Jorge Eliezer Gaitán y de lo que pasó después es aún desconocido, lamentablemente. Y una de esas herencias es la Casa Museo Jorge Eliezer Gaitán, que queda aquí en la localidad de Teusaquillo, y lo que se conoce como el Exploratorio Nacional, que es una obra gigantesca, una infraestructura hermosísima que está alrededor de la Casa Museo y que tenía un propósito y era empezar a trabajar, ahora sí les hablo de democracia directa, empezar a trabajar por democracia directa. Digamos que en síntesis, el gaitanismo o Jorge Eliezer Gaitán lo que quería implementar en Colombia era que el pueblo mandara, que la gente tomara las decisiones. Él tenía un poder de convocatoria gigantesca y ese grito de a la carga era una invitación a tomarse el poder. El concepto de democracia directa no estaba tan, digámoslo, pues conocido en ese momento. Se hablaban era de acciones colectivas. Ahorita ha habido un avance, se habla de democracia participativa, pero era una invitación hacia la democracia directa. Y el Exploratorio Nacional, que es una obra que busca enaltecer el legado de Jorge Eliezer Gaitán, porque el culto a la personalidad es lo que ha primado en el país, no se ha ahondado en sus ideas y en lo que él quería, que es lo que queremos nosotros como gaitanistas, sino que digamos que se ha hablado de eso, ¿no? Se ha centrado en la personalidad de Jorge Eliezer Gaitán, en el discurso de Jorge Eliezer Gaitán, que no ha sido realmente estudiado o analizado, y en el culto de la personalidad. Entonces, hoy el gaitanismo pues es un grupo de personas, mayoritariamente por jóvenes, en cabeza de Gloria Gaitán, que estamos tratando de recuperar el exploratorio. Yo creo que eso ameritará un nuevo encuentro con ustedes, porque es bastante, digamos, lo que hay que hablar sobre este particular. Pero lo que nosotros queremos es recuperar el exploratorio. Gloria Gaitán la han revictimizado muchísimas veces, Álvaro Uribe la revictimizó. En el país existía un instituto que era Colparticipar, Jorge Eliezer Gaitán, eso lo liquidó Álvaro Uribe Vélez, demandó a Gloria Gaitán porque era la directora ad honorem de esa entidad que iba en caminos a ser el Ministerio de la Participación, imagínense, estamos hablando antes de los 90, pues que se proyectaba desde ese entonces.
Álvaro Uribe liquida eso, le pone más de 40 y pico demandas disciplinarias, fiscales, penales a Gloria Gaitán, y ella dura más de 15 años defendiéndose sola, defendiéndose totalmente sola. Claro, salió avante, porque todo era una falsedad del señor Álvaro Uribe Vélez. Entonces, eso es, digamos, como a grosso modo el tema del gaitanismo, pues yo hago parte de ese combo, soy gaitanista hasta los tuétanos, de eso yo no lo, digamos, no lo puedo ocultar. Y mi campaña, por supuesto, con el permiso de Gloria, pues se ha centrado en hablar de gaitanismo, hablar de los principios gaitanistas y de hablar de esa propuesta que como gaitanistas levantamos todos, esa bandera que es el de la democracia directa. Perfecto. Ese sería el enfoque que tendría Juan Montoya dentro del Consejo. Bueno, todo eso fue la introducción. Sí, así es. El enfoque es, lo que nosotros estamos proponiendo es que el Consejo se abra. Nosotros queremos abrir el Consejo de Bogotá, implementando, instaurando mecanismos e instrumentos de democracia directa. Hay que hacer una serie de, hay que modernizar varios acuerdos de ciudad, pero también se requiere voluntad política. Y yo creo que eso lo podemos ver en estos tiempos de cambio. Queremos que el Consejo de Bogotá se abra. No sé si ustedes han entrado al Consejo de Bogotá, no sé si me pueden responder. No he tenido el gusto de conocerlo por dentro, Bueno, ni el Congreso. Yo, el gusto o la fortuna, uno no sabe. Yo estuve trabajando en el Consejo de Bogotá 3 años, yo hice parte de una unidad de apoyo normativo, ahorita si quieren también hablamos sobre ese tema, pero miren, en el Consejo de Bogotá un ciudadano de a pie no puede entrar. Estamos hablando del Consejo de Bogotá, el Cabildo Distrital, el espacio de la democracia del distrito, y un ciudadano a pie no puede entrar, a menos que tenga la autorización de uno de los 45 concejales o concejales. A mí eso me parece inaudito. No debe ser que un ciudadano que quiera participar, que se quiera informar, que quiera participar en un proyecto de acuerdo, que quiera conocer qué es lo que se está discutiendo, no puede entrar. Eso es inaudito. Entonces yo quiero es que el Consejo se abra. Yo creo que dentro del Consejo de Bogotá haya un espacio permanente de información abierto para los ciudadanos y las ciudadanas y de formación para empezar a trabajar en pro de la democracia participativa o la democracia directa. Yo quiero que desde el Consejo de Bogotá se trabaje de las manos los concejales con las veedurías ciudadanas. Son más de 7.000 veedurías que hay en la ciudad de Bogotá. Gracias a la ley 850 hay una cantidad de personas que se organizan, que ponen la lupa en diferentes temas y sacrifican su tiempo porque lo hacen ad honorem. Sacrifican su tiempo para hacerle seguimiento a obras, hacerle seguimiento a contratos, para trabajar en torno a unas problemáticas o unos temas junto con organizaciones sociales que no necesariamente se suscriben como veedurías ciudadanas. Pero estamos hablando de ciudadanía organizada. Estamos hablando de ciudadanía que está interesada en temas de ciudad y que quieren participar, pero que no tienen los espacios, no tienen tampoco las herramientas, no tienen dientes para poder proponer, para poder llevar ideas, para poder trabajar de la mano. Yo quiero que el Consejo de Bogotá se convierta en ese escenario. Eso es lo que estamos proponiendo con la apertura del Consejo de Bogotá. En la ciudad de Bogotá hay un sistema distrital de participación, pues es viejo, hay que modernizarlo, hay que empezar a trabajar en eso. Hay que seguir profundizando en los presupuestos participativos. Eso no puede seguir dependiendo de la voluntad política del alcalde en cuanto a los recursos. Tenemos que modernizar el acuerdo 12 y el acuerdo 13 que habla de la planeación participativa en la ciudad para que los ciudadanos puedan participar en las construcciones de los planes de desarrollo, sean locales o sean distritales. Eso se tiene que modernizar. Hubo un intento en este periodo normativo en el cual yo, siendo asesor de una unidad de apoyo normativo, participé de manera profunda, pero no se pudo sacar adelante porque no hubo voluntad política. A mi juicio, ni siquiera de quien lideró el proyecto. Entonces, son esos temas en los que queremos proponer en la ciudad de Bogotá, por lo menos dentro del Cabildo Distrital. Ahora bien, necesitamos profundizar en temas y en conceptos como, por ejemplo, la gestión social. Necesitamos que los ciudadanos se apropien de las obras, desde la planeación hasta la ejecución. Ahorita hay unos avances en gobierno nacional con el tema de las juntas de acción comunal, para que tengan los instrumentos y puedan participar en la construcción o en la ejecución de algunas obras. Eso tenemos que plantearlo y mirarlo en la ciudad de Bogotá, pero es importante que los ciudadanos y las ciudadanas se apropien de las normas. ¿Para qué? De las obras, perdón. ¿Para qué? Pues para que puedan sacarlas adelante, para que las cuiden, para que las protejan, para que sigan ahí muy pendientes. Otra llamada me estaba entrando. Para que sigan ahí pendientes de cómo se está llevando a cabo cada una de las obras, para evitar la corrupción. Yo estoy convencido
Andrés e Iván. Yo estoy totalmente convencido que entre más ojos hayan dentro del Consejo de Bogotá, menos oportunidad van a tener los concejales y las concejalas de buscar la tajadita, de robar, de participar en corrupción. Mientras más personas hayan escuchando lo que ellos están diciendo, ellos ya no van a poder seguir actuando de espaldas de la ciudad porque los van a tener ahí. Yo estuve allá y yo me di cuenta que a ellos no les gusta que vayan los ciudadanos. Hay proyectos o discusiones donde piden que se cierren las puertas del recinto, de ese espacio donde ellos se reúnen. Eso es inadmisible, eso no puede pasar, por lo menos no en una democracia. Entonces, pues yo me la juego con esa propuesta. Lamentablemente no es hablar de un tema que sea popular, que le gusten a todos los ciudadanos y las ciudadanas, que convoquen masivamente a votar, pero es lo que nosotros, digamos, por convicción estamos llevando a cabo, adelantando, levantando esa bandera. Es también la bandera que he levantado en los últimos años en diferentes organizaciones en las que he participado en su construcción, que empezamos a hablar de empoderamiento ciudadano y ahorita de democracia directa. El empoderamiento ciudadano hace parte de eso, de la democracia directa. Una pregunta así rápida para finalizar esta parte. Cuando se habla de participación ciudadana o de democracia directa, ¿también no está hablando de estado de opinión o es diferente? No, es totalmente diferente. Lo que pasa es que la democracia directa tiene unos retos. Tiene unos retos gigantescos. Puede ser de alguna manera la opinión de las mayorías. No es necesariamente lo mismo. Pero se pueden poner, digamos que diferentes ejemplos. Esperen un segundito. Se pueden poner diferentes ejemplos. Miren, en la antigua Grecia se manejaba la democracia directa. Hoy creo que es en Suiza donde todavía se implementan algunos instrumentos de democracia directa. Y estamos en un momento también donde las TICs nos pueden ayudar y nos pueden permitir tener una participación directa en algunos temas y en algunos asuntos de Estado. Con la Constitución política, por ejemplo, hubo un avance de la Constitución anterior a esta, en 1991, un avance en mecanismos también de participación. Tenemos el referendo, tenemos el plebiscito, pero no ha sido suficiente. Muchos, como yo, digamos, creemos en la inteligencia colectiva o en la inteligencia popular. Nosotros estamos convencidos que los ciudadanos y las ciudadanas, esto hay que territorializarlo, ojalá en una expresión muy, muy pequeña, y es que los ciudadanos son quienes conocen de primera mano sus problemas y en ese sentido quienes pueden buscar las mejores soluciones. Pero eso no significa que no deba haber un acompañamiento técnico en unos temas muy puntuales y muy específicos. Y eso es fundamental. Si se habla de una democracia directa, no significa que no vayan a haber unos delegados que hagan un trabajo muy técnico, muy riguroso y de seguimiento desde el Estado. Por ejemplo, la Constitución política, digamos que libra que cualquier ciudadano que tener, por ejemplo, una maestría, un doctorado, una especialización en un tema específico para participar en los asuntos de Estado, porque prima el principio democrático, el de la participación, el derecho de participar, de elegir y de ser elegido. Pero fíjese, por ejemplo, en el Congreso cuentan con la unidad de trabajo legislativo, donde se deben contratar personas técnicas, expertas en unos temas puntuales de país. En el caso de Bogotá, con el Consejo, lo mismo pasa con las unidades de apoyo normativo. Tú cuentas con un equipo técnico de trabajo que te va a ayudar a tratar unos temas que son muy técnicos, no tiene otro nombre. Eso es lo que pasa también dentro del distrito con la alcaldía, con las secretarías. Las personas que están en esos mandos medios, esos directores, subdirectores, son personas que deben estar muy calificados y conocer muy bien cada uno de los temas que están tratando. En materia de movilidad, pues movilidad de transporte. En materia de seguridad, convivencia, algo de justicia, en el caso de Bogotá. Pero desde el Consejo de Bogotá, por ejemplo, el concejal no tiene que ser experto en un tema. Y tampoco podemos pedirle que a los ciudadanos y a las ciudadanas de Bogotá o del país, donde la educación no es un derecho sino un privilegio, donde menos del 23% de los ciudadanos y las ciudadanas alcanzan una carrera de pregrado, un estudio en pregrado, para exigirles que deben ser expertos para participar en un tema, ¿sí? Ese acompañamiento se tiene que garantizar desde el Estado para que se pueda abordar de manera fundamentada en derechos, fundamentada en lo popular, pero también bajo una guía técnica. Listo, ahí queda clarísimo el tema de la participación ciudadana. Andrés, ¿tiene otra pregunta? Sí, yo quiero aprovechar todo esto que nos ha contado Juan. Me imagino que ha hecho la labor de comunicársela a la gente
en los diferentes escenarios en donde ha estado haciendo campaña, ¿qué ha percibido la gente cuando le comunica este tipo de propuestas, este tipo de darle un empoderamiento mucho más a las personas? Tengo entendido que esto es una continuidad de lo que es el Estado federado, lo que ustedes buscan con el federalismo desde Fuerza Ciudadana. ¿Cuál ha sido la percepción de la gente? ¿Qué le ha dicho la gente del común cuando empiezan a percibir, a conocer estas primeras propuestas de Juan Montoya por el número 10 de Fuerza Ciudadana? Bueno, muchas gracias, Andrés Pez. Bueno, yo lo soy muy franco, digamos, yo hago campaña en las calles hablando de las propuestas de Juan Montoya, no adentrándome, digamos, en los estatutos del partido. Si bien hay temas que son importantísimos, pues en una lista por voto preferente, digamos que de alguna manera se vota es por un proyecto individual, ¿cierto? Unas propuestas individuales, claramente sin desconocer que hay unos estatutos o que hay unas intenciones dentro de los diferentes partidos. Pero fíjese que yo he notado que a la gente, sin entender muy bien el concepto de democracia directa, cuando se habla ya de democracia participativa, de participación, de empoderamiento, de formación, ¿sí? De veeduría, a la gente le encanta, a la gente le gusta. La desconfianza que hay por los políticos es muy grande. Digamos que lo que yo he percibido en las calles es que hay un rechazo gigantesco. Lamentablemente lo que ha significado el gobierno de Gustavo Petro, el gobierno de Claudia López, de que no habían esos cambios, como hablábamos en un comienzo, esos cambios inmediatos en el caso del gobierno nacional, las mentiras, el oportunismo en el gobierno distrital, eso genera rechazo. Y la gente está mamada porque ya no saben quién confiar. ¿Cómo así que la anticorrupción, de pronto la esposa aparentemente, presuntamente tiene negocios con el distrito? Eso no tiene sentido. ¿Sí? ¿Cómo es que Gustavo Petro, el alternativo del hijo, resulta problemado? Eso no tiene sentido y eso genera un rechazo. Y hay que ser muy sinceros y eso es lo que uno percibe en la calle. Pero cuando se habla de que el pueblo puede mandar, que es nuestro eslogan, que el pueblo mande, que la gente cuenta con unos instrumentos para informarse, para formarse y para poder participar, que existen unas veedurías, pues les gusta y he notado y me ha llamado mucho la atención. Yo creo que, como les decía, culturalmente hablando, creo que estamos avanzando en una cultura participativa. Yo creo que en eso ha ayudado las redes sociales, el mundo digital, en informarse, en ya no comer, digamos, tan entero, y los invita o los incentiva de alguna manera como a participar, como a querer conocer más, como qué podría hacer yo. Y yo creo que vamos hacia ese sentido y en eso creo que ha gustado bastante el tema de la democracia participativa, democracia directa. Sí, hay que tener en Sí, cuenta que la ciudadanía es la base misma del Estado y que es esa misma ciudadanía a la que tiene un Estado para que le sirva, para que funcione. Para eso están los mecanismos alternativos, ¿no? Los mecanismos constitucionales, los de participación ciudadana, que lastimosamente no, la gente no los usa porque sencillamente no los conoce y piensa que todo tiene que pasar todo por el Congreso de la República. Así es. Pues bueno, constitución, política, Sí, constituyente primario. Somos el poder, somos la base, sí, como tú claro. dices. Juan, en cuanto a la abstención, está que en Colombia pues todavía siguen las cifras muy altas en la abstención, aunque en Bogotá han mejorado, pero si le ha llegado a esa gente abstencionista. Es muy difícil porque generalmente uno en la calle no pregunta si vota o no vota, uno va abordando, echando el carretazo. Pero digamos a ver, yo he corrido con la suerte y es primera vez que me lanzo un cargo de elección popular, pues soy un completo desconocido, eso es claro, la mayoría de los 507 candidatos y candidatas. Son como 40, como 30 y pico, casi 40 de los 45 que actualmente son concejales buscan reelegirse y ni siquiera ellos los Mm, conocen. ¿Sí? Es que Ujú. eso pasa por algo. Mire, la mayoría de los bogotanos y las bogotanas votan es por el alcalde. No saben realmente qué es el consejo, ¿no? Ni idea qué es eso. Y si saben algo del consejo es corruptos, ¿no? El carrusel de la contratación. O los que joden a la alcaldesa, si les gusta la alcaldesa. O los que le sacan todo adelante a la alcaldesa, a quienes no les gusta la alcaldesa. Pero no ha habido sí, formación, no hay información suficiente en materia del Consejo de Bogotá. Pero lo que uno nota es que la gente, yo creo que no va a votar, yo creo que va a votar menos personas al Consejo de Bogotá de las que es bajito, ¿no? No recuerdo bien la cifra, creo que supera el 50 y algo por 55 o 56% de abstención hacia el Consejo de Bogotá, si no es un poco más.
yo creo que va a acercarse mucho al 60% la abstención y eso es Sí. preocupante. Es Eso va a ser que muy preocupante. realmente el enemigo grande de la democracia es la abstención, porque quiere decir que el corrupto, el que compra votos, ¿no? Le va a quedar más fácil acceder al poder. Tradicionalmente la abstención en Colombia siempre ha estado rondando entre el 60 y el 50%, o sea, ha sido más la mitad de las personas que en capacidad de votar no ejercen el voto, por lo tanto son unos pocos quienes gracias a que esas mayorías no están votando, obtienen el poder de una u otra forma. No todas las veces para bien, lamentablemente. Buscan favorecer intereses particulares en detrimento del interés general. La clave es la motivación, Juan. Y lo vimos el año pasado, tanto en primera como en segunda vuelta. De hecho, eso era algo que resaltaba mucho el concejal Diego Cancino, a quien entrevistamos en el programa anterior, y él decía que él admiraba mucho esa capacidad de la gente de votar tanto en primera como en segunda vuelta. Ese fenómeno que hubo. ¿Cómo empezar a hacer para replicar ese fenómeno dentro de las elecciones regionales? ¿Cómo hacer para motivar a la gente? Lo que está haciendo Juana a través de Fuerza Ciudadana en su candidatura, cómo motivarlos para que digan, esta vez voy a votar o voy a volver a votar. Pues es muy complejo. Mire, lo primero es con lo que decías al comienzo. Si vota menos gente, eso tiene un solo significado pues digamos, va a suceder algo muy puntual y que es lamentable. Y es que los concejales que tienen maquinaria, que tienen ese voto amarrado, van a seguir atornillándose con una votación reducida. Eso es lo que va a pasar. Entonces, yo creo que lamentablemente va a haber una reelección alta de los actuales concejales y concejales. Y si llega a haber una renovación, pues va a ser eso, renovación, y es que van a recircular esas ideas viejas, esos partidos viejos en el Consejo de Bogotá. Yo anunciaba hoy en lo que antes era Twitter, voy a tratar de hacer como mi predicción al Consejo de Bogotá y estoy echando números y va a estar como muy interesante la cosa. Y sobre lo que tú decías, sobre el tema de la participación en las elecciones y eso es lo que va a pasar ahorita, por lo menos en Bogotá con el Consejo. Yo creo que lo que va a suceder es causa de algo, digamos, que nos hemos venido dando cuenta en las últimas semanas, y es que hay una crisis de liderazgo muy grande en el país. Sí. Mire, después de Gustavo Petro, no hay un líder. Liderazgo e identidad. No, totalmente, totalmente. Hago énfasis en el liderazgo es porque si tú miras en la izquierda, después de Petro no hay un presidenciable. No lo hay. Es decir, hay gente capaz, hay gente interesante, pero que tenga el carisma, que tenga la fuerza, que tenga un proyecto claro, definido, que lo esté mostrando. No. Hay gente Pues interesante, hay gente que puede estar preparada. se perfilan Caicedo y Quintero a una consulta. Fíjese, dos poderes regionales prácticamente desconocidos, sin una gran Camilo fuerza Romero. electoral. Ya veremos en este proceso electoral, cada uno tiene su partido, cada uno avala listas, cada uno tiene unos recursos que están invirtiendo para dar a conocer sus proyectos políticos. Ya veremos. Pero fíjese Y la que hay, carrera, y ahí con el tema de la crisis de la identidad, interrumpa Juan, y ya que dice Iván Dacho lo de Quintero, Caicedo, Romero, el uribismo está apuntando a algo, y es poner mujeres en la presidencia. pero fíjese también después de Uribe, Sí. después de Petro. Mire en el centro, que está de moda para algunos sectores. Fajardo, Claudia centro, centro derecha. Ahí también entra en juego lo que tú dices, la identidad. Eso, digamos que va a tener unas consecuencias electorales bastante fuertes y la gente, pues en Colombia, digamos, nunca se han sentido totalmente representadas por un partido político. Se han fijado, se han, digamos, sentido representados por proyectos políticos, pero en este momento eso está atomizado totalmente. Ya veremos qué pasa en este proceso electoral regional, que de alguna manera es un panorama también atípico post presidencia alternativa, ¿no? Eso descuadernó un poco el panorama político. Entonces, las fuerzas de derecha, las fuerzas tradicionales que contaban con la presidencia para hacer política en las regiones, pues ya no cuentan con ellas, pero están buscando ya vías, otras mafias, empresarios, economía legal o ilegal,
llegar a las alcaldías y a las gobernaciones para atrincherarse, que ese es el riesgo y eso es creo que lo más problemático que vamos a tener después de estas elecciones es que esas fuerzas de derecha, de extrema derecha, reaccionarias se van a trincherar en las alcaldías, en las gobernaciones con presupuesto, con todos los recursos, con gente, con mucha demagogia, ¿cierto? Con un alcance importante en los medios de comunicación para empezar a endurecer eso que muchos hemos llamado el golpe blando. Bueno, Juan, ya para finalizar, ¿usted qué le diría a los votantes de Bogotá, a los que van a votar ahorita al Consejo? ¿Qué les diría para invitarlos a votar por usted? Bueno, lo primero es que hay una opción importante. Yo creo que soy el único candidato al Consejo de Bogotá de los 500 y pico que hay, que busca implementar instrumentos y mecanismos de democracia directa. Creo que ese es el camino, sobre eso estamos trabajando, sobre eso hay una convicción, digamos, total para empezar a trabajar en la ciudad de Bogotá, para empezar a trabajar por una democracia participativa. Y es que necesitamos darle poder a la gente para que la gente empiece a tomar las riendas de la ciudad, usando el Consejo de Bogotá, que es lo que tenemos el día de hoy. Nosotros estamos trabajando sobre unos principios. Yo considero que la política se debe hacer con honor. Eso para mí es importante y eso tenemos que empezar a posicionar y a resignificar la política. El honor de servirle a la gente, el honor del servicio público me parece que debe ser fundamental. No seguir pensando que la política es una oportunidad de negocio, que es una oportunidad para enriquecerse, que es una oportunidad que porque tiene un buen salario, pero fíjense, los que están allá, ese salario es la caja menor. Ellos llegan allá es para hacer negocios. Necesitamos empezar a resignificar la política y yo quiero trabajar en pro de eso. Nosotros estamos hablando de honorabilidad política, estamos hablando de moralidad pública, respetar totalmente los recursos públicos, eso es fundamental. Más allá de una frase de campaña de que todo recurso público es sagrado, es que en verdad todo recurso público se debe respetar y se debe cuidar, y eso solo se va a lograr entre más veeduría haya, entre más gente esté rodeando eso, porque no van a permitir que se lo roben, que se los tumben. Y lo número 2 es, si usted, digamos, no vota por mí, yo le invito a que vote. O sea, sí o sí vote. Tenemos que vencer el abstencionismo, porque tenemos un riesgo es de que se sigan atornillando los mismos de siempre. Vote y vote a conciencia. Eso es lo fundamental. Y nada, eso es lo que yo también les estoy diciendo en las calles a las personas. Votemos a conciencia, miremos las propuestas, tan bonito que es el voto programático, miremoslo, evaluemos esas propuestas que tienen los candidatos y las candidatas. Y en tiempos de degradación, no solo de guerra, de la violencia, sino también de política, es importante volver a lo básico. Y lo básico es la transparencia. Lo básico es las propuestas que se fundamentan en el honor, como lo mencionaba hace un momento. Yo creo que sobre eso tenemos que seguir trabajando. Yo no sé si en términos de marketing político me estoy equivocando, seguramente, pero estamos haciendo una campaña totalmente transparente, fundamentada en eso, en la moralidad pública y en el honor político. ¿Cómo se marca el tarjetón, Juan? Bueno, Andrés, mira, hay que pedir el tarjetón al Consejo de Bogotá. Bueno, pidan el de la alcaldía y voten por el que ustedes mejor les plazca. Yo los invito a que voten por Gustavo Bolívar, es el único diferente a todos los que están ahí, a mi juicio. 1, 2, pidan el tarjetón al Consejo de Bogotá. Tienen que buscar el recuadro donde aparece el logo de Fuerza Ciudadana, que es un logo naranja con un puñito levantado izquierdo. Ahí dice Fuerza Ciudadana. Marcan ese logo con una X. Al lado hay unas casillitas con unos números. Buscan el número 10 y lo marcan sin salirse de la casilla. Es muy sencillo, hay que hacer mucha pedagogía, a veces nos cuesta, solo podemos votar por un candidato, no podemos votar 2 logos, es que me gusta el Partido Liberal, pero voy a votar por Juan Montoya, no, tiene que votar solamente por el logo de Fuerza Ciudadana y el número 10 sin marcar otra casilla en el tarjetón. Si no, se anula el voto y se pierde la oportunidad de manifestarnos en democracia. ¿Por las JAL tienen ustedes algún vínculo? Hay unas listas que se lograron consolidar para algunas localidades. Yo no lo tengo muy claro. Ahí sí, digamos que puedo pecar como político, pero mire, yo no quise hacer alianzas con candidatos a la JAL. Las alianzas son
se fundamentan es en los acuerdos transaccionales, y no porque haya necesariamente un deseo de corrupción al momento de hacer campaña por algunas candidaturas a la JAL, sino por unas necesidades de recursos, y que en mi caso no tengo la manera, digamos, de solventar. Yo estoy en una campaña de opinión, muy de voz a voz, de salir a la calle, de usar mis redes, y no tengo más. Entonces yo sí, digamos que no he hecho mucho esfuerzo en trabajar por esas listas a las juntas administradoras locales, pero si a ustedes les gusta Fuerza Ciudadana como partido, yo los invito a que también pidan el tarjetón de la JAL, de su localidad, y también marquen el logo del partido Fuerza Ciudadana, y si en su localidad el voto es preferente, marca alguna otra casilla, o simplemente marca el logo del partido y listo. Bueno, Juan, ya la hora de programa. Yo creo que ha quedado muy claro parte de sus posturas. Yo creo que ya esto sirve también para que mucha gente a la que tenga acceso a YouTube, a las diferentes plataformas de podcasting, pues que le interese conocer un candidato alternativo, pues lo pueda hacer a través de este medio. Quedan los micrófonos abiertos, Juan, en dado caso que quede elegido como concejal también para que nos siga acompañando, nos siga brindando, y como le decíamos al concejal Cancino, una mirada crítica, una mirada de opinión, como lo que se comparte a través de este espacio El Cuadrante Alfa, sobre lo que está sucediendo no solo en Bogotá, sino también a nivel nacional. Entonces, Juan, los mejores éxitos en esta campaña, los mejores éxitos ya en esta recta final, y esperemos a ver los resultados del 29 de octubre. Bueno, pues Andrés y Iván Dancho, en serio, muchísimas gracias por el espacio. Yo espero que me sigan invitando, lleguemos o no, si me invitan, acá estaré haciendo análisis. Y pues nada, vamos a ver qué pasa. Digamos, yo estoy en un proceso de consolidación de una fuerza política a nivel partidista por fuerza, y de consolidación de un movimiento político de vieja data como es el gaitanismo, y sobre ese propósito vamos a seguir trabajando, lleguemos o no al Consejo de Bogotá, y bueno, vamos a seguir trabajando en eso. Creo que es importante que continuemos. Exacto, entonces nada, muchas gracias. Bueno, Juan, que esté muy bien. Yo me despido, Iván Nacho, muchas gracias. Que esté muy bien. No, pues. Vale, Iván. Bueno, y cuento con su voto, ambos. Vamos a ver. Estamos ahí pensándolo. Bueno, gracias.